Buenas noches. Dentro de la asignatura de inclusión educativa, hay una actividad relacionada con un video de una entrevista a unos docentes. Como parte de la actividad, se planea pues una entrevista semiestructurada en el cual se busca que los docentes nos compartan desde, desde sus conocimientos, desde su experiencia, desde sus estrategias, todo el tema relacionado con la pedagogía de las diferencias, pues la inclusión educativa dentro del aula de clase. Para hoy me acompañan dos docentes, el doctor Hernán Molano Ruiz, el licenciado Gilman Malagón, dos profesionales de diferentes carreras ubicados estratégicamente, uno en la parte urbana, en las ciudades capital como la Villavicencio, y Gilman Malagón, que trabaja en una escuela, en un colegio de un departamento aislado de las zonas urbanas normalmente conocidas. Para ello, la metodología es sencilla. Tenemos 20 minutos. La actividad consta de 5 preguntas, donde vamos a interactuar constantemente sobre el tema de la inclusión. No sin antes recordar que la inclusión es aquella actividad la cual busca que todos los estudiantes cuenten con las mismas garantías, cuenten con las mismas opciones de aprendizaje dentro de un aula de clase, independientemente del ambiente de aprendizaje que se esté desarrollando. Entonces, saludo a Hernán, saludo a Gilman, buenas noches. Buenas noches, César. Para iniciar, pues, la pregunta va dirigida directamente a que si ustedes tienen conocimiento sobre el significado de la pedagogía de las diferencias o la inclusión educativa. Cualquiera de los dos puede hacer la mano y responde. Bueno, hoy en día se habla mucho de inclusión, ¿sí? Estamos hablando de la última época o década, las políticas educativas incluyen más frecuentemente estrategias que mitiguen esa discriminación, esa rechazo hacia la diversidad de nuestros estudiantes. Entonces, hay políticas educativas que buscan mejorar el aprendizaje dentro del aula de clase, busca brindarle al docente herramientas necesarias para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Entonces, es un quehacer o es se habla muy normalmente hoy en día de inclusión. Entonces, nosotros como docentes de aula de clase debemos saber el significado de inclusión porque prácticamente es una obligación como docentes impartir dentro del aula de clase estrategias que ayuden a mejorar la inclusión de cada uno de nuestros estudiantes. Hernán. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Inclusión podemos decir que primero que todo está fundamentado en la Constitución Nacional de nuestro país de 1991, donde se habla de el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a una nacionalidad y desde luego el derecho a una educación, sin importar el distingo de raza, religión o cualquier otra índole. Desde ese punto de vista, todos tenemos derecho a la educación principalmente, que es el tema que nos atañe. Desde ese punto de vista, pues está a través de los ministerios, principalmente el de educación a nivel nacional y las secretarías en cada uno de los municipios, donde pues a través de los directores de núcleo, sus rectores y su cuerpo docente deben diseñar las estrategias para garantizar la educación en todos los niveles, principalmente de primaria y secundaria. Desde ese punto de vista, pues en algunas instituciones pues tienen un número mayor de personas para poderlos incluir, sobre todo cuando tienen alguna discapacidad, por ejemplo, ya sea física, visual, auditiva, para poderles dar la oportunidad a ellos de estudiar y desde luego cumplir con la Constitución Nacional. Bien, la siguiente pregunta hace referencia, ya conociendo el significado de inclusión y de pedagogía de las diferencias, me gustaría saber qué herramientas utilizan ustedes desde su ámbito laboral, desde su aula de clase, qué herramienta utiliza para llegar a todos los estudiantes sin discriminación alguna.
llamándolo así como herramientas, no, de pronto estrategias. Estrategias, por lo menos en mi caso, que trabajo con población indígena, las estrategias, ya que ellos vienen de una cultura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a ver de nuestros estudiantes. Son estudiantes aislados, son estudiantes que no hablan, que no participan. Entonces, una de las estrategias es el, la presencia constante y continua por parte del docente, ¿sí? Que el estudiante se sienta motivado, que se sienta bien desarrollando cada una de las guías. Otra de las estrategias es el trabajo en grupo, el trabajo cooperativo, ¿sí? Pocas actividades para la casa. Entonces, esas son estrategias, más no herramientas. Estas estrategias pues, han funcionado porque se ha visto mejoría en esta población, hablando de la población indígena. Ya se ven que ellos participan en estrategias para llevar de mejor manera un ambiente escolar que incluya todas estas clases de costumbres de nuestros estudiantes. Hernán. Bueno, sí. Digamos que para la inclusión, desde todos los puntos de vista, hay un proceso. Y desde el primero sería lo que uno desarrolla es un diagnóstico, es decir, caracterizar cada uno de nuestros estudiantes para determinar cuáles son esas habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, valores y principios que tienen cada uno de ellos y de acuerdo a esas necesidades hacer una ruta. Y esta ruta es la ruta de aprendizaje donde están inmersos estas herramientas y estrategias para poderles llegar a cada uno de ellos. Si nosotros nos ponemos a observar, algunos de nosotros aprendemos de forma visual, otros de forma auditiva, otros de forma kinestésica. Es decir, algunos para aprender tienen que estar viendo, ¿sí? Otros no necesitan que estén viendo, sino escuchando. Otros de pronto para el aprendizaje ni escuchando ni viendo, sino entrenando, haciendo el ejercicio. Muchas gracias. Entonces vamos por la siguiente pregunta que hace referencia a, desde su óptica, cómo analiza el tema de la inclusión y qué influencia tienen las instituciones, o sea, las directivas frente al tema. Gilma. ¿Qué influencia tienen las directivas? Estamos aterrizando la inclusión, sí, a nuestro salón, prácticamente a nuestra aula de clase. La institución como tal, y yo creo que la gran mayoría de instituciones, faltan profesionales de apoyo, ¿sí? Es que lo que pasa, que a usted como docente le sueltan 40 estudiantes y dentro de esos 40 estudiantes hay 3 estudiantes con alguna discapacidad, sea cognitiva, intelectual, y hay cosas que a uno como docente pues no tiene las herramientas necesarias, no tiene la capacitación necesaria para trabajar con estos estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos fallando desde arriba y llegamos al aula de clase a improvisar con nuestros estudiantes. Entonces hay una gran falencia, hay una gran falla por parte del Ministerio de Educación, las instituciones, falta personal de apoyo, falta acompañamiento por parte de los padres, falta un diagnóstico profesional por parte de una persona, porque uno como docente no puede hacer un diagnóstico de decir, este estudiante tiene esta necesidad, entonces le puedo trabajar por este lado. Sí, entonces todo está muy bien dicho en papel, pero en las instituciones estamos fallando mucho. No hay herramientas, no hay personal de apoyo, no hay padres de familia con un acompañamiento continuo. Entonces, estamos trabajando ahí prácticamente improvisando y de pronto tratando de impartir un conocimiento, un aprendizaje que de pronto no está llegando muy bien a nuestros estudiantes que tienen alguna discapacidad o que son discriminados de alguna u otra forma. Hernán. Bueno, yo pienso que la influencia es significativa, ¿cierto? Donde sabemos que viene a nivel nacional, luego local, regional, municipal, ¿cierto? Y finalmente en el rector y su equipo docente y directivo. Diría que influye significativamente porque
cada uno de los equipos tiene unos espacios y se debe hacer una muy buena planeación. Lo que pasa es que a veces falta de liderazgo y al faltar ese liderazgo pues, se pierde como una cadena para poderles llegar con mejores estrategias, con mejores herramientas a estos estudiantes, a todos los estudiantes, porque por eso se llama la inclusión. Entonces sería significativo y poder hacer esa planeación previa, ¿cierto? A que lleguen los estudiantes a la aula. Para continuar, quisiera saber qué hace falta para poder abordar el tema de la inclusión educativa en su máximo esplendor. Gilmer. Ya lo dije, lo toqué por encimita, hace falta personal humano, ¿sí? Capacitaciones a los docentes. ¿Por qué? Porque los docentes somos los que estamos en el aula de clase con los estudiantes. Si el docente no está capacitado, pues es muy difícil impartir una estrategia, implementar herramientas, que las clases sean dinámicas, ¿sí? Entonces hay que hacer una reestructuración en las clases, el currículo hay que cambiarlo, el PIAR hay que cambiarlo, ¿sí? Entonces eso faltaría mucha capacitación, mucho personal de apoyo en las diferentes necesidades, porque de pronto hay un personal que se dedique a una discapacidad visual, pero si no hay un profesional que de pronto trabaje con comunidades indígenas y que sepa el dialecto de ellos, entonces fíjense que estamos fallando. Entonces hay que destinar recursos y personal capacitado para cada una de estas áreas. Bien, licenciado. Hernán. Bueno, digamos que parte de esto es la vocación, el querer, el gustarle, ¿sí? Porque así como usted le gusta, digamos, la docencia, lo va a poder hacer con mayor amor, le va a dedicar más tiempo y cada clase usted la quiere hacer mejor. Esa sería una primordial. Desde luego que no solamente sería el docente, ¿cierto? Sino que también el equipo directivo junto con su rector y demás, o en la institución que sea, generar estos espacios de retroalimentación, de capacitación, de entrenamiento y de reentrenamiento. ¿Sí? Hay tanto docentes jóvenes como ya a punto de pronto de pensionarse y lo único que piensan es en pensionarse y ya las clases que hagan las dejan en un segundo lugar. Entonces, que sea también el compromiso de todos. Muy bien, gracias. Ya como para finalizar, me gustaría, manejando un poco el tema de la casuística, sé que no es fácil encontrar casos, o de pronto tal vez pueda ser más fácil, y como estoy haciendo un pequeño paréntesis entre lo que es Hernán, que está ubicado en una gran capital del país, y Gilmar, que está ubicado en un municipio distante de las comodidades que ofrece, por ejemplo, Villavicencio. Quisiera ya como para finalizar que por medio de una experiencia propia, sé que la han tenido, porque la experiencia que ustedes tienen como docentes, tanto Gilmar como Hernán, algún día o algún momento, en algún curso, en alguna asignatura, encontraron a una persona independientemente de su discapacidad o condición o cualquier tema que influya en el proceso de aislamiento de esos temas que invaden cotidianamente el país, me gustaría ver cuál fue su actuar al encontrarse una situación de esta, de entrada, como de choque. Entonces vamos, si quiere empezamos con Hernán, que nos dé un ambiente de lo que él y la solución que él da en tema de ubicación, relacionando que Hernán está ubicado en Villavicencio, que es una capital donde de pronto se encuentran más facilidades o se pueden encontrar más temas de capacitación. Hernán. Listo, bueno, personalmente he tenido desde luego estudiantes con alguna discapacidad, en este caso fue una discapacidad física. La persona no podía mover sus piernas y se movilizaba por medio de una silla de ruedas automática, ¿sí?
y otra persona también con alguna dificultad de aprendizaje. Entonces, así como le decía, miramos el diagnóstico y de acuerdo a esas necesidades que tiene esa persona y esa dificultad, hacemos un plan, ¿sí? Una ruta o camino para que ella pueda trazarlo o él pueda trazarlo y pueda cumplir con las competencias, los resultados de aprendizaje necesarios. ¿Sí? Prácticamente sería como un diseño o un modelo pedagógico exclusivamente para esa persona, ¿cierto? Igualmente para el de aprendizaje, pero que en ese proceso no se excluya, ¿sí? Sino que también pueda compartir con sus propios compañeros en trabajo colaborativo, utilizando las TIC, las herramientas, el computador, porque lo podía hacer. De pronto tenía una dificultad en el tiempo porque no lo iba a hacer con la misma velocidad, pero lo podía hacer. También tratarlo como un ser humano común y corriente, porque así son. No como marcar esa diferencia, ¿cierto? Incluso la persona que me tocó era el líder de ese equipo de trabajo, ¿sí? De pronto tienen alguna dificultad por física, pero la capacidad mental y emocional es mucho más grande que de pronto cualquier persona. Entonces, tienen esas habilidades. Y en cuanto a las personas que tienen dificultad de aprendizaje, pues a veces nos toca hacer un retroceso, ¿cierto? Como ir a las básicas, de pronto lectura, incluso matemática, para poderlo volver y traerlo al punto que lo necesitamos para que cumplan esa competencia. Listo, Hernán. Licenciado Gilmar. Aquí entonces contamos con un 30% de comunidad indígena donde son discriminados por el mismo hecho de ser indígenas, ¿sí? Visten diferente, hablan diferente, tienen rasgos característicos físicos diferentes. Entonces, ¿cómo mejorar la inclusión en estos estudiantes? Cuando uno arma grupos, ellos, no se hacen con los otros muchachos. Entonces, estrategias se implementaron, dice Fernández en el año 2007, que hay que ver todos nuestros estudiantes de forma diferente sin llegar a la desigualdad. Y es verdad, todos los estudiantes no nos podemos ver de forma igual. ¿Por qué? Porque tienen múltiples maneras de aprender. Si uno es bueno para esto, pero puede ser bueno para lo otro, ¿sí? Entonces, he trabajado muchísimo con ellos, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, trabajo en clase, actividades que los motiven y ha funcionado. Entonces, esa experiencia de mejorar la inclusión con comunidades indígenas me ha funcionado desde el aula de clase. Hernán, levantó la mano, ¿vas a decir algo? Sí, señor. Quiero redondear lo siguiente, que la inclusión no es solamente desde la educación, porque si usted observa, por ejemplo, en los bancos, como usted dice aquí en la ciudad, en la misma alcaldía, en la misma gobernación, en ciertos lugares públicos como la biblioteca, y miramos de pronto las avenidas, usted dice, venga, si usted fuera en una silla de ruedas, podría tener acceso, y en muchas de las ocasiones la respuesta es no. Entonces también desde, en este caso, el gobierno, tanto local, municipal y nacional, debe haber inclusión. Bueno, ya para finalizar, agradecerle a Hernán, muy valiosos sus aportes, agradecerle a Gilmar, es muy bonita la experiencia, más el tema de las comunidades indígenas, que es un poquito, pues, complicado. Con esto, pues, vemos la importancia de las acciones que tiene el maestro en relación con la generación de prácticas pedagógicas que valoren y resignifiquen las diferencias en el aula. Lo que hay que lograr es que todos aprendan y que todos tengan las mismas condiciones y que todos se les brinde las mismas alternativas de aprendizaje. Independientemente de su condición, tenemos que bregar a buscar y crear alternativas que lleguen a todo el mundo y que todas las personas aprendan por igual. Muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias, Gilmar. Y esta fue la entrevista de la asignatura de Inclusión Educativa. Muchísimas gracias a los dos. No, muchas gracias. Muchísimas gracias por su invitación.